¿Alguna vez te has preguntado por qué te ocurrió algo que parecía injusto, doloroso o hasta sin sentido? Tal vez una pérdida, una traición, un cambio inesperado, una puerta que se cerró cuando tú estabas seguro de que era el camino correcto. Es en esos momentos, cuando todo parece desmoronarse, que solemos mirar al cielo y decir, ¿por qué, Dios? Pero lo que muchas veces no comprendemos es que Dios no se equivoca. Y todo lo que permite en nuestra vida, absolutamente todo, tiene un propósito. Hoy quiero hablarte con el corazón abierto y mostrarte que incluso en medio de la tormenta, Él está trabajando, aunque tú no lo veas. Quizá hoy estás aquí porque estás pasando por una situación que no entiendes, algo que duele, algo que parece no tener sentido. Y yo quiero decirte algo que no es solo una frase bonita, sino una verdad que muchos hemos vivido. Todo pasa por algo. No hay lágrima que se derrame sin que Dios la vea. No hay momento que se viva sin que Él lo use para formar algo más grande en tu vida. Tal vez hoy no lo entiendas, pero cuando mires atrás lo harás. Porque cuando Dios permite algo, lo hace con un plan, con un propósito, con una enseñanza, con una bendición escondida detrás del dolor. Y lo que hoy parece un caos, mañana puede ser tu testimonio más poderoso. Así que quédate conmigo porque este mensaje es para ti. Sé que hay muchas personas que desean acercarse a Dios, pero por distintas razones no tienen una iglesia cerca, no pueden asistir o simplemente no han encontrado un lugar donde se sientan en paz. Por eso existe este canal. Aquí puedes venir tal como estás, desde donde estés, para tener un momento de conexión verdadera con Dios, sin importar tu historia, tu pasado o tu situación. Este es tu espacio, tu altar personal, donde la palabra de Dios puede llegar a ti sin barreras. Y si este mensaje toca tu corazón, te invito a que le des like, dejes un comentario y lo compartas. No solo para que crezca el canal, sino porque eso permite que YouTube se lo muestre a muchas otras personas que, como tú, están buscando consuelo, respuesta y dirección. Personas que quizá no tienen una iglesia o un lugar donde escuchar la voz de Dios. Tú puedes ser el puente para que este mensaje llegue a quien más lo necesita. Serás de gran bendición si lo haces. En los comentarios te invito a escribir una frase breve, algo que reafirme lo que vamos a descubrir juntos hoy. Escribe: Dios tiene un plan. Ahora sí, prepara tu corazón, porque lo que vas a escuchar puede ser justo esa palabra que tu alma estaba esperando. Y te aseguro que el final de esta oración puede ser el momento más especial de todo tu día. Quédate hasta el final, no te vas a arrepentir. Parte 1. Cuando no entiendes lo que estás viviendo, pero Dios sí. A veces estamos en medio de un momento difícil y aunque tratamos de mantener la fe, nuestro corazón se llena de preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Sentimos que todo se nos desordena, que las piezas ya no encajan y que el plan que pensábamos tener se desmorona delante de nosotros. Pero ahí es cuando debemos hacer una pausa, respirar profundo y recordar una verdad fundamental. Dios ve lo que tú no ves. Cuando tú estás viendo solamente una página rota, Él está viendo el libro completo. Tú ves un presente que duele, pero Él está viendo un futuro que te sanará. Él conoce el principio, el proceso y el propósito final. Y aunque no entendamos por qué las cosas pasan como pasan, Dios jamás pierde el control. Nunca se le escapa nada de las manos. En Romanos capítulo 8, versículo 28, la palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice algunas cosas, no dice solo las cosas buenas, dice todas. Eso significa que incluso lo que hoy te rompe por dentro puede ser lo que mañana te haga más fuerte por fuera. Lo que hoy te hace llorar puede ser lo que Dios use para llevarte al lugar donde verdaderamente debes estar. Y es que nosotros, como seres humanos, solemos asociar la bendición con lo fácil, con lo bonito, con lo inmediato, pero muchas veces la verdadera bendición está en el proceso, en el dolor que nos moldea, en la espera que nos madura, en la pérdida que nos hace valorar lo que realmente importa. No es que Dios quiera verte sufrir,
es que a veces el camino para crecer incluye pasar por cosas que duelen. Como el alfarero que amasa, presiona y da forma a la vasija, así también Dios está obrando en ti. Cuando Job perdió todo lo que tenía, sus bienes, su familia, su salud, incluso el apoyo de su esposa, él no entendía por qué. Estaba en el centro de un dolor inmenso. Pero aún así, dijo algo que todos deberíamos grabar en nuestro corazón. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso está en el libro de Job, capítulo 1, versículo 21. ¿Qué clase de fe es esa? Una fe que no depende de lo que tengo ni de lo que veo, sino de lo que creo. Y Job creía que aunque no comprendiera lo que Dios estaba haciendo, Dios seguía siendo digno de confianza. ¿Sabes qué es lo más poderoso? Que al final de la historia, Dios restauró a Job, le dio el doble de lo que había perdido, y su historia quedó registrada como un ejemplo eterno de que Dios no se equivoca. Todo lo que Job vivió tenía un propósito, aunque en el momento le pareciera injusto. Y eso es lo que hoy quiero que guardes en tu corazón. Que aunque no entiendas, aunque no veas la salida, aunque todo parezca oscuro, Dios sigue estando al mando. Él no improvisa, Él no se confunde, Él no actúa por error. Y si estás pasando por algo difícil es porque hay una razón que todavía no conoces, pero que Él ya tiene completamente clara. Así que en lugar de preguntarte por qué, empieza a preguntarte ¿para qué? ¿Para qué me está sirviendo esto? ¿Qué me quiere enseñar Dios a través de esto? ¿Qué está formando en mí? ¿Qué está preparando en el camino? Y si logras hacer ese cambio de mentalidad, tu corazón va a encontrar paz, aún sin tener todas las respuestas. Porque a veces no necesitamos entender todo, solo necesitamos confiar. Y esa confianza, esa fe que no depende de las circunstancias, es la que mueve montañas. El propósito detrás del dolor. Lo que Dios ve mientras tú sufres. Muchas veces en la vida llegamos a un punto donde el dolor se vuelve tan profundo, tan desgarrador, que empezamos a creer que Dios se olvidó de nosotros. Sentimos que oramos y no hay respuesta, que clamamos y el cielo guarda silencio. Nos frustramos, nos angustiamos y en algunos casos hasta pensamos en rendirnos. Pero lo que no vemos es que en ese mismo momento donde todo parece vacío, Dios está trabajando con más fuerza que nunca en lo invisible. Lo primero que necesitamos entender es que el dolor no es una señal de que Dios nos abandonó. Al contrario, muchas veces es una señal de que está más cerca que nunca. Porque Él es como un cirujano. Cuando tiene que operar, tiene que abrir, tiene que cortar y muchas veces eso duele. Pero lo hace no para destruirte, sino para sanarte. No para hacerte sufrir, sino para remover lo que te estaba haciendo daño por dentro. Dios no es un espectador de tu sufrimiento. Es un Padre que llora contigo y que al mismo tiempo ve más allá del momento presente. En Isaías capítulo 55, versículo 9, la Biblia dice que como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso significa que tú ves un pedacito, pero Dios ve el mapa completo. Tú ves el día oscuro, pero Él ya tiene planeado el amanecer. Tú ves el fracaso, pero Él ya está viendo la redención. Y aquí es donde entra algo que no todos están dispuestos a aceptar, que a veces, para llegar al lugar que Dios quiere llevarnos, primero nos tiene que quitar algo. A veces, ese algo es una relación que no te convenía, pero tú no lo sabías. A veces es un trabajo que parecía perfecto, pero que iba a desviarte de tu llamado. Otras veces es una temporada de soledad que Dios permite no porque te castigue, sino porque quiere que aprendas a depender solo de Él. Porque cuando todo se va y solo queda Dios, te das cuenta de que Él siempre fue suficiente. Mira lo que dice el Salmo 34, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Eso quiere decir que cuando tú estás roto, quebrado por dentro, lejos de alejarse, Dios se acerca. Se acerca como ese padre que toma al hijo herido entre sus brazos,
Se acerca como el buen pastor que deja las 99 ovejas para buscar la que se perdió. Se acerca para recordarte que no estás solo, que no te ha abandonado y que incluso en ese dolor que sientes, Él está moldeando algo precioso dentro de ti. Recuerda que las joyas más preciosas se forman bajo presión. El oro más puro se obtiene en el fuego. El carácter más firme se forja en medio de la lucha. Y lo mismo ocurre contigo. No estás siendo destruido, estás siendo preparado. No estás perdiendo, estás siendo formado. No estás siendo olvidado, estás siendo procesado por las manos del Creador. En Jeremías capítulo 18, Dios le dice al profeta que baje a la casa del alfarero, y allí ve cómo el alfarero trabaja el barro en sus manos. Dice el texto que la vasija que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. ¿Sabes qué significa eso? Que aunque tú sientas que te rompiste, que fallaste, que tu vida se quebró en 1000 pedazos, Dios no te desecha. Él vuelve a tomar los pedazos y te forma otra vez, te rehace, te reconstruye, pero esta vez, según su diseño, no el tuyo. Y aquí hay algo clave. Muchas veces pedimos a Dios que nos bendiga, que nos lleve a otro nivel, que nos use en grande, pero no estamos dispuestos a pasar por el proceso. Queremos la corona sin cargar la cruz. Queremos el propósito sin pasar por la prueba. Pero todo en la vida tiene un costo. Y si estás en un momento de prueba, no es porque Dios se equivocó. Es porque está preparando en ti la capacidad de sostener lo que más adelante te va a entregar. Piénsalo así. Dios no va a darte algo grande si antes no fortalece tus manos para sostenerlo. No va a abrirte una puerta si antes no forma en ti la humildad para entrar por ella sin orgullo. No te va a poner delante de reyes si antes no te ha enseñado a servir en silencio cuando nadie te aplaude. Y por eso, cuando todo parece difícil, cuando parece que Dios está callado, tal vez en realidad está trabajando en silencio, como ese arquitecto que diseña los planos antes de levantar el edificio. Lo que hoy no entiendes, mañana será testimonio. Lo que hoy te duele, mañana será propósito. Porque Dios nunca desperdicia el dolor de sus hijos. Él lo convierte en parte de la historia que impactará a otros. Así que no mires el dolor como una maldición, míralo como una preparación. No es el final, es una parte más del proceso divino. Porque recuerda esto, Dios no se equivoca, todo pasa por algo, y si lo estás viviendo es porque algo grande viene detrás. Parte 3. Cuando Dios cierra puertas, también está cuidando de ti. Hay momentos en la vida en que una puerta se cierra de golpe, sin previo aviso. Una oportunidad que parecía segura se desvanece, una relación se rompe, un proyecto no sale como esperabas. Y te quedas ahí, confundido, herido, preguntándote qué hiciste mal. Sentimos que hemos fallado o que algo nos fue arrebatado. Y muchas veces hasta le reclamamos a Dios. Pero lo que no vemos en ese momento es que cuando Él cierra una puerta, también lo hace por amor. Sí, por amor. Porque Dios no solamente abre caminos, también los bloquea cuando sabe que van a llevarte al lugar equivocado. Y ese tipo de amor no siempre se siente bonito al principio, porque implica que te va a alejar de lo que tú querías, pero te va a acercar a lo que realmente necesitas. Implica que tal vez tú estás mirando hacia una dirección, pero Dios, que ya vio el final del camino, te dice, por ahí no. Y es que hay cosas que tú no sabes, personas que parecen correctas pero no tienen el corazón correcto, lugares que parecen de paz pero en realidad son trampas disfrazadas, proyectos que se ven prometedores pero que te iban a robar el tiempo, el enfoque y lo más importante, tu conexión con Dios. Por eso, cuando una puerta se cierra, en vez de pelear con Dios, deberíamos agradecerle, porque si Él cerró esa puerta, es porque detrás de ella había algo que no ibas a poder ver a tiempo. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, se nos recuerda que el Señor es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Eso significa que cuando Dios actúa,
nadie puede revertirlo. Y si Él decidió cerrarte algo, es porque está reservando algo mejor para ti. Él no trabaja con improvisación. Él trabaja con visión eterna. Y en su visión sabe perfectamente qué necesitas y cuándo lo necesitas. Ahora bien, también hay algo que debemos considerar. Muchas veces las puertas que se cierran no son culpa de otros, sino que son una respuesta directa a nuestras propias oraciones. ¿Te suena raro? Te explico. Tú le dices a Dios, úsame, llévame a tu propósito, líbrame de lo que no me conviene. Y luego, cuando Él empieza a moverse, cuando empieza a sacar personas, a quitar cosas, a derribar estructuras que no eran firmes, entonces te duele. ¿Pero qué esperabas? Cuando oras con sinceridad, Dios responde con verdad. Y a veces esa verdad duele, pero sana. Es como un agricultor que tiene que podar el árbol. El árbol no entiende el corte, siente el dolor del machete, pero lo que no sabe es que ese corte es lo que lo hará dar más fruto. Jesús lo dijo en Juan capítulo 15, versículo 2. Todo pámpano que da fruto, lo limpiará para que dé más fruto. ¿Te das cuenta? No está castigando al que da fruto, está limpiándolo, lo está cuidando. Y si hoy estás pasando por un proceso donde parece que Dios está cortando cosas de tu vida, tal vez no es porque estés haciendo algo mal, sino porque estás creciendo. Y aquí viene algo muy importante. Cuando se cierra una puerta, tu fe está siendo probada. Porque es fácil creer cuando todo se da como tú quieres, pero la verdadera fe se prueba cuando las cosas no salen como esperabas. Ahí es donde demuestras si confías en los planes de Dios o en tus propias ideas. Ahí es donde decides si te frustras o si esperas con esperanza. Piensa en Moisés. Él creció en el palacio, tenía todo a su favor, pero Dios permitió que fuera rechazado, que tuviera que huir, que viviera en el desierto durante años. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quería que Moisés fuera un príncipe de Egipto, quería que fuera un libertador. Su verdadera misión no estaba en los lujos del palacio, sino en la arena del desierto, en medio de su pueblo esclavo. Y para llevarlo a ese propósito, primero tuvo que cerrar muchas puertas. Lo mismo puede estar pasando contigo. No es que Dios te esté alejando de tu destino, es que te está formando para Él. Está cerrando las puertas que no te van a llevar al lugar correcto, y lo está haciendo para que cuando llegues a donde debes llegar, estés preparado. Porque no se trata solo de llegar, se trata de llegar con carácter, con fe, con madurez, con corazón alineado al cielo. Así que si hoy estás frente a una puerta cerrada, no te desesperes. No pienses que se acabó tu historia. Tal vez es justo el comienzo. Tal vez, detrás de esa puerta cerrada, hay un nuevo camino que aún no conoces, pero que Dios ya trazó con amor y sabiduría. Y si confías, si sigues caminando, si mantienes tu fe viva, verás que todo lo que perdiste era solo el espacio que Dios necesitaba para llenarlo con algo mejor. Porque cuando Dios cierra una puerta, también está protegiéndote. Y eso, aunque no lo veas ahora, es un acto perfecto de amor. Parte 4. Los silencios de Dios también hablan. Uno de los momentos más difíciles para cualquier creyente es cuando oras, buscas a Dios con todo tu corazón y parece que Él no responde. Levantas tus manos, clamas con lágrimas, pero todo lo que sientes es silencio. Y en ese silencio, la mente empieza a jugar en tu contra. Te hace pensar que Dios ya no está, que te abandonó, que tus oraciones no tienen valor. Pero hay algo que necesitas saber y grabar profundamente en tu alma. Los silencios de Dios no significan ausencia, significan enseñanza. Dios no siempre responde de la forma que esperamos, ni en el tiempo que deseamos, pero eso no quiere decir que se ha olvidado de ti. Hay momentos en que Él guarda silencio, no porque no te escuche, sino porque está obrando a otro nivel, en otra dimensión, en un área que tú aún no puedes ver. Su silencio no es castigo, es preparación. Es como cuando un maestro aplica un examen. Durante la prueba, el maestro guarda silencio. No porque se haya ido, sino porque está observando si el estudiante ha aprendido.
Así es Dios contigo. Hay momentos en los que Él te prueba en el silencio para fortalecer tu fe, para ver si vas a seguir creyendo aunque no sientas, si vas a seguir caminando aunque no veas. Porque la fe real no se basa en emociones, se basa en convicción. No es sentir que Dios está, es saber que Dios está. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3, hay una promesa poderosa que dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esto nos dice que aunque el cumplimiento de la promesa parezca tardar, Dios está en camino. Y cuando Él llegue, no llegará tarde, llegará justo a tiempo. Ese es el Dios en quien creemos, un Dios que nunca falla aunque a veces nos haga esperar. Mira lo que pasó con Lázaro. En Juan capítulo 11, cuando María y Marta mandaron a llamar a Jesús porque su hermano estaba enfermo, Jesús se quedó donde estaba 2 días más. Desde el punto de vista humano, parecía una falta de amor. Pero Jesús tenía un plan. Él dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Y qué pasó? Lázaro murió. Todo parecía perdido. Pero entonces, en el momento menos esperado, Jesús llega, se acerca a la tumba y con una sola palabra lo resucita. ¿Por qué esperó? Porque quería enseñarles que Él no solo sana, también resucita. Quería que supieran que cuando todo parece muerto, Él puede traer vida. Quería mostrar que su poder no tiene límites, y eso no lo habrían entendido si todo se hubiera resuelto rápido. El milagro necesitaba del silencio para tomar su fuerza. La gloria de Dios se reveló no antes, sino después del dolor, después del llanto, después de la espera. Y muchas veces tú estás en ese punto. Has hecho lo correcto, has orado, has creído, pero no ves nada. Y el enemigo susurra mentiras como: ya no vales, ya no te escucha, estás solo. Pero no estás solo. Estás siendo moldeado. Estás en la sala de espera del cielo. Y allí, Dios está haciendo algo que va más allá de lo que tú puedes imaginar. El Salmo 13, versículo 1, comienza con David diciendo: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Pero si tú lees hasta el final, verás que termina diciendo: mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. ¿Ves la transición? David empezó sintiéndose olvidado, pero terminó confiando. Y eso es lo que tú también puedes hacer. No importa si hoy sientes el silencio, tú puedes decidir confiar. Porque hay algo que el silencio también enseña: dependencia. Cuando Dios calla, tú aprendes a escuchar más allá del ruido, a buscarlo más profundamente, a caminar no por lo que ves, sino por lo que crees. Y eso te hace crecer, te fortalece por dentro, te afina el oído espiritual. En esos silencios, a veces Dios está trabajando en otras personas, en otras circunstancias, moviendo piezas, preparando corazones, cerrando ciclos que no estás viendo. Es como cuando alguien planta una semilla. Tú la entierras, riegas la tierra, pero pasan días, semanas, en los que no ves nada. Sin embargo, debajo de la tierra algo está pasando. Las raíces están formándose, tomando fuerza, preparando la planta para que cuando brote, lo haga con vida y firmeza. Así es tu vida ahora. Tal vez todo parece quieto, sin movimiento, sin respuesta. Pero debajo de la superficie, Dios está moviendo cosas que en su momento saldrán a la luz. Y cuando lo hagan, te darás cuenta de que su silencio nunca fue indiferencia. Fue parte del proceso para que el fruto fuera mayor. Así que no temas el silencio, no huyas de la espera. Dios está contigo, incluso cuando no lo sientes. Él sigue siendo fiel, incluso cuando todo parece en pausa, porque su amor no depende de lo que tú percibas, sino de quién Él es. Y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Parte 5. Cuando el sufrimiento forma parte del plan divino. Hay momentos donde nos enfrentamos a una verdad difícil de digerir, que el sufrimiento puede ser parte del plan de Dios. Y aquí es donde muchas personas se alejan, se confunden o incluso se rebelan,
porque han creído consciente o inconscientemente que Dios solo permite cosas bonitas, momentos felices, caminos suaves. Pero la Biblia, la historia y la vida misma nos muestran otra realidad, que el sufrimiento, aunque nos duela, puede ser el cincel que Dios usa para tallar en nosotros la obra maestra que quiere formar. Y no estamos hablando de un Dios cruel, estamos hablando de un Dios que ve más allá, un Dios que sabe que hay cosas que solo aprendemos en el quebranto, carácter que solo se forma en el dolor, sabiduría que solo se desarrolla en la prueba. Hay procesos que nos vacían por dentro, y aunque no lo sepamos al principio, ese vacío es el espacio que Dios va a llenar con una nueva unción, con una nueva visión, con una profundidad espiritual que no podrías haber alcanzado de otra forma. Mira el ejemplo del apóstol Pablo, un hombre que dedicó su vida a predicar el Evangelio, a llevar el mensaje de Cristo con valentía, con entrega, con pasión, y sin embargo sufrió naufragios, encarcelamientos, traiciones, azotes, hambre, y aún así decía con firmeza en Romanos capítulo 8, versículo 18, «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». ¿Te das cuenta? Él no negaba la aflicción, no la minimizaba, pero entendía que el dolor era pasajero y que la gloria sería eterna. Eso nos enseña que no se trata de evitar el sufrimiento a toda costa, sino de entender que cuando llega, no llega sin sentido. Cada lágrima puede convertirse en semilla de bendición. Cada noche oscura puede ser el escenario para que brille más fuerte la luz de Dios. Cada caída puede ser el punto de partida hacia una fe más madura, más firme, más auténtica. En el libro de Isaías capítulo 48, versículo 10, Dios dice, «He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción». ¿Sabes lo que significa eso? Que el proceso más puro no es el más fácil, sino el más intenso. Que Dios no nos elige para darnos una vida sin problemas, sino una vida con propósito, incluso si ese propósito incluye pasar por el fuego. Ahora bien, eso no significa que debemos resignarnos a sufrir. No se trata de aceptar el dolor como si fuera el único destino. Se trata de entender que si estamos en medio del dolor, hay algo que debemos aprender, algo que debemos dejar, algo que debemos permitir que Dios transforme. Porque el sufrimiento sin sentido amarga, pero el sufrimiento con propósito transforma. Y muchas veces el enemigo quiere usar tu dolor para destruirte, pero Dios quiere usarlo para promoverte. El enemigo quiere hacerte creer que estás acabado, que ya no hay salida, pero Dios está diciendo, estoy puliéndote, estoy fortaleciendo tus rodillas, estoy afinando tu oído, estoy limpiando tu corazón, porque cuando todo se cae, cuando todo se rompe, es cuando Dios tiene la oportunidad perfecta para levantar algo nuevo desde los cimientos. ¿Has pensado en José? Aquel joven con sueños grandes que fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y lanzado a la cárcel. A simple vista, todo eso parecía injusto, doloroso y sin sentido. Pero cuando lees la historia completa, te das cuenta de que cada parte de ese dolor lo estaba acercando al propósito que Dios tenía para él: gobernar, salvar a muchos y cumplir su destino. En Génesis capítulo 50, versículo 20, José le dice a sus hermanos, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Esa frase debería retumbar en tu mente y en tu corazón, porque si tú estás pasando por algo que no entiendes, si has sido traicionado, rechazado, maltratado, puedes mirar al cielo y decir, tal vez el enemigo lo planeó para mal, pero Dios lo va a usar para bien. Dios no desperdicia ningún sufrimiento. Él recoge cada pedazo roto de tu vida, cada decepción, cada pérdida, cada lágrima, y los usa para construir algo que tendrá peso eterno. Por eso, cuando atravieses el dolor, no te enfoques solo en lo que estás perdiendo, enfócate en lo que estás ganando por dentro. Porque puede que lo que se te está quitando afuera
es solo la cáscara que estaba ocultando el tesoro que Dios puso dentro de ti. Y si hoy estás viviendo ese proceso, no estás solo, no eres el único, no estás olvidado, estás siendo moldeado, estás en manos del alfarero, y su obra en ti no está terminada. Lo que hoy parece una herida, mañana será una marca de victoria. Lo que hoy te hace caer de rodillas, mañana será tu fuerza para levantar a otros. Recuerda, el sufrimiento cuando está en las manos de Dios siempre tiene un propósito. Y si Él lo ha permitido en tu vida, no es porque se equivocó, es porque te está preparando para algo que va más allá de lo que ahora entiendes. Parte 6. La espera no es pérdida de tiempo, es parte del diseño divino. Uno de los desafíos más grandes para quienes caminan con Dios es aprender a esperar. Y no estamos hablando de esperar unos minutos en una fila, ni unas horas por una respuesta. Estamos hablando de esperar semanas, meses, incluso años, por algo que el corazón anhela con fuerza. Puede ser una respuesta, una puerta abierta, una restauración, una promesa. Y es en esa espera prolongada donde muchos corazones se enfrían, muchos se rinden y otros se alejan, porque piensan que si Dios tarda es porque no va a llegar. Pero no es así. La espera no es un castigo, es una herramienta sagrada que Dios usa para alinear tu corazón con su voluntad. Dios no trabaja con prisa, Él no se mueve según nuestro reloj. Él tiene su propio tiempo, y su tiempo siempre es perfecto. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, la Biblia dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eso incluye tus sueños, tus oraciones, tus promesas, todo. Y cuando tú entiendes eso, aprendes a confiar, incluso cuando parece que nada se mueve. Porque la espera revela intenciones. Mientras esperas, Dios no solo trabaja en lo que pediste, también trabaja en ti. Él limpia tus motivaciones, fortalece tu carácter, estira tu paciencia y sobre todo profundiza tu fe. Porque creer cuando todo está saliendo bien es fácil, pero confiar cuando el silencio es largo, cuando las respuestas no llegan, cuando el panorama se nubla, eso es lo que diferencia a un creyente superficial de un creyente firme. Piensa en Abraham. Dios le prometió un hijo, una descendencia grande, tan numerosa como las estrellas. Pero no fue al día siguiente, no fue al mes. Pasaron años, años de espera, años de dudas, años de preguntas. Y sin embargo Abraham siguió creyendo. En Romanos capítulo 4, versículo 20, dice que no dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Esa actitud lo sostuvo. Y esa misma actitud puede sostenerte a ti. Lo importante durante la espera no es solo mantener la fe, sino también mantener la fidelidad. Porque mientras Dios trabaja en su promesa, tú tienes que trabajar en tu obediencia. Muchas veces, la bendición no llega no porque Dios la retenga, sino porque nosotros no estamos listos para recibirla. La espera es el lugar donde se forma la preparación, y cuando esa preparación termina, Dios no tarda ni un segundo más. Mira el ejemplo de David, ungido como rey cuando aún era un muchacho que cuidaba ovejas, prometido por Dios que gobernaría, pero ¿qué pasó después? Fue perseguido, tuvo que huir, vivir en cuevas, ser rechazado. La corona estaba prometida, pero no llegó de inmediato. Pasaron muchos años antes de sentarse en el trono, pero todo ese tiempo de espera no fue en vano. Fue el tiempo en el que Dios lo formó como líder, como guerrero, como adorador, porque la corona que iba a llevar requería de un corazón preparado, y ese corazón solo se podía formar en la espera. Entonces, si tú estás esperando algo hoy, no mires ese tiempo como pérdida. Míralo como parte del diseño. Dios no se demora, Él perfecciona. Y lo que parece tardanza, en realidad es una oportunidad para que algo madure. Puede que seas tú, puede que sea tu entorno, puede que sea la persona por la que oras o el lugar al que debes llegar. Lo cierto es que cuando todo esté listo, Dios actuará, porque su palabra no vuelve vacía.
Isaías capítulo 40, versículo 31, dice algo hermoso. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no es quedarte quieto de brazos cruzados, es confiar en movimiento, es orar mientras trabajas, es creer mientras caminas, es seguir adorando aunque no veas. Porque cuando tú esperas con fe, no solo estás sosteniendo una promesa, estás siendo sostenido por Dios mismo. Y hay una verdad que muchos olvidan: lo que viene después de una larga espera siempre vale la pena. Dios no va a dejarte esperando para entregarte algo pequeño. Si te está haciendo esperar, es porque lo que viene es más grande de lo que imaginabas. Y no solo más grande, sino más completo, más pleno, más alineado con lo que realmente necesitas. Así que si hoy estás en ese lugar donde parece que todo está detenido, no pierdas la fe. No pienses que estás siendo ignorado. Estás en el taller de Dios. Estás siendo afinado como un instrumento que será usado en el momento exacto. Y cuando ese momento llegue, todo lo que sufriste, todo lo que aguantaste, todo lo que esperaste, tendrá sentido. Porque con Dios nada es en vano, y si estás esperando en Él, estás en el mejor lugar posible. Parte 7. Dios usa lo inesperado para llevarte al destino correcto. Hay caminos que parecen rectos ante nuestros ojos, pero que no son los caminos que Dios ha trazado para nosotros. Y muchas veces lo que nos lleva al verdadero propósito no es lo que planeamos, sino lo que nunca imaginamos vivir. Dios tiene una forma muy particular de guiarnos. A veces nos lleva por rutas que no entendemos, que nos sacan de nuestra zona cómoda, que rompen nuestras estructuras, pero que, sin que lo sepamos al principio, nos terminan llevando justo donde necesitamos estar. Y es que nosotros muchas veces caminamos con visión limitada. Tenemos planes, metas, rutas diseñadas en la mente. Y está bien planear, pero cuando esos planes se interrumpen, cuando todo cambia de forma repentina, sentimos que fracasamos. Sin embargo, no todo cambio es fracaso. A veces es solo una redirección de Dios. Él ve lo que tú no ves. Él sabe lo que hay más adelante. Y por eso, aunque a ti te parezca un retroceso, en realidad puede ser el camino más directo hacia tu destino. Mira la historia de Moisés, un hombre hebreo criado en el palacio de Faraón, con toda la educación egipcia, con todas las ventajas políticas y sociales de su época. Desde el punto de vista humano, parecía que ese era su lugar, su llamado, su misión. Pero un solo evento inesperado cambió su vida. Tuvo que huir por haber defendido a un hebreo. Se fue al desierto, perdió todo lo que conocía, se convirtió en un pastor de ovejas. Parecía que su historia había terminado. Y sin embargo, fue en ese mismo desierto, en medio de lo inesperado, que Dios le habló a través de una zarza que ardía sin consumirse. Fue allí donde recibió su verdadero llamado. ¿Te das cuenta? Si Moisés no hubiera salido del palacio, nunca habría entrado en el propósito. Lo que parecía pérdida era preparación. Lo que parecía desvío era alineación divina. Dios usó lo inesperado para colocarlo justo donde debía estar. Así mismo pasa contigo. Tal vez estás atravesando una situación que no pediste, una pérdida que no esperabas, una transición que te ha dejado confundido. Pero, ¿y si eso que hoy te tiene tan desconcertado es justamente lo que Dios va a usar para impulsarte hacia tu destino verdadero? ¿Y si ese cambio que dolió tanto es la respuesta que no sabías que estabas pidiendo? Dios no siempre responde con sí o no. A veces responde moviendo piezas, cerrando ciclos, removiendo lo que estorbaba. A veces, la bendición llega disfrazada de interrupción, porque lo que tú ves como obstáculo, Él lo ve como puerta. Y mientras tú te preguntas por qué, Él ya está trabajando en el para qué. En el libro de Proverbios capítulo 16, versículo 9, dice: «El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos». Tú puedes planear, puedes soñar, puedes trazar una ruta, pero al final Dios es quien ajusta cada paso. Y si confías en Él,
Incluso lo que se ve como un error puede convertirse en un milagro. Pensemos en Ruth, una mujer moabita, extranjera, que quedó viuda, sin rumbo. Podría haberse rendido, pero eligió seguir a su suegra Noemí, eligió caminar por fe, eligió no quedarse en la amargura. Y en ese acto de obediencia y fe, sin saberlo, se estaba conectando con el linaje de Jesucristo. Sí, una mujer común, en medio de una historia rota, fue parte del plan eterno de redención. ¿Cómo? Porque confió en medio de lo inesperado. Y es que muchas veces creemos que el plan de Dios debe ser claro, organizado, perfecto desde el inicio. Pero si miras toda la Biblia, verás que Dios usa procesos que parecen desorden, que parecen errores, que parecen pérdidas, para llevar a cabo los mayores propósitos. Usa lo pequeño, lo roto, lo rechazado, lo improbable. ¿Y sabes por qué? Porque cuando llegas a la meta, no podrás decir que fue por tu fuerza, ni por tu inteligencia, ni por tu estrategia. Solo podrás decir, fue Dios. Y eso glorifica su nombre. Por eso, no te frustres si lo inesperado tocó tu puerta. No te desesperes si tu camino cambió sin avisar. Tal vez Dios está redibujando tu mapa con más precisión. Tal vez está llevando tu historia a un nivel que nunca hubieras imaginado, pero que fue su idea desde el principio. Confía. Ríndete a su guía. Aunque no entiendas, aunque te cueste, aunque llores, porque en ese momento donde todo parece estar al revés, puede que estés más cerca que nunca de tu verdadera dirección. Porque Dios no improvisa, Dios orquesta, y aunque no lo veas ahora, todo lo inesperado de hoy puede convertirse en el cumplimiento exacto del plan que Él escribió para ti desde antes que nacieras. Parte 8. Cuando pierdes algo, pero Dios está haciendo espacio para algo mejor. Hay momentos donde algo se te va. Una persona, una oportunidad, un lugar, un sueño que llevabas tiempo alimentando, y se va sin explicación, o con una que no te convence. Y entonces, duele. Te sientes vacío. Sientes que perdiste algo que te pertenecía, algo que tú valorabas, algo por lo que oraste y que pensabas que era parte del plan de Dios. Y te preguntas, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me quitaste esto justo ahora? Pero aquí es donde entra una verdad profunda que a muchos les cuesta aceptar. A veces, Dios permite que pierdas algo no porque te quiera castigar, sino porque está haciendo espacio. Espacio para lo que viene. Espacio para lo que realmente va a edificar tu vida. Espacio para lo que tú no habrías soltado por cuenta propia, pero que Él, en su amor, decidió mover por ti. Nos cuesta aceptar que perder algo puede ser una forma de avanzar. Nos duele soltar porque nos encariñamos con lo conocido, con lo que ya habíamos abrazado emocionalmente. Pero Dios, que conoce el mañana mejor que nosotros mismos, sabe cuándo algo ya cumplió su tiempo en nuestra vida. Él ve cuando una etapa ha terminado, y aunque tú sigas queriendo permanecer, Dios dice, ya no más, es hora de crecer. En Juan capítulo 15, versículo 2, Jesús dijo, todo pámpano que da fruto, lo limpiará, para que dé más fruto. Eso significa que incluso cuando estás dando fruto, cuando estás haciendo bien las cosas, Dios aún puede cortar. No porque estés mal, sino porque quiere que des más. ¿Y sabes qué implica cortar? Implica pérdida, implica desprenderse. Pero también implica avance, multiplicación, propósito. Y es que si nunca soltáramos nada, si todo lo que amamos se quedara para siempre, nunca creceríamos. Porque el crecimiento no viene en lo cómodo. El crecimiento se da cuando el alma se rompe un poco, cuando algo se va y te obliga a mirar hacia adentro, a replantearte cosas, a buscar a Dios con más intensidad. Esa pérdida, si la miras con ojos de fe, puede convertirse en el punto de partida para algo mucho más grande. Pensemos en Elías. En un momento determinado, Dios le dijo que fuera a un arroyo donde le iba a dar agua, y que los cuervos le llevarían pan y carne. Y así fue. Pero después de un tiempo, el arroyo se secó. ¿Qué hizo Elías? ¿Reclamó? ¿Se quejó? ¿Dijo que Dios se había olvidado?
Numberel esperó la nueva dirección de Dios, porque entendía que cuando una provisión se seca, no significa que el favor se acabó, significa que el propósito cambió. Y justo después de eso, Dios lo envió a la casa de una viuda que sería usada para sostenerlo en la siguiente etapa. Y ese es el punto. Lo que se termina no es el cuidado de Dios, es la temporada. Y cuando una temporada cambia, tú tienes que estar dispuesto a soltar. Porque si insistes en quedarte en lo que ya no da fruto, te vas a estancar espiritualmente. Vas a seguir respirando, pero por dentro estarás seco. Vas a seguir caminando, pero sin dirección. Mira lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No dice que todo seguirá igual siempre. No dice que no habrá pérdidas, pero sí dice que nada te faltará. Porque aunque algo se vaya, Dios sigue siendo tu pastor. Aunque pierdas una parte del camino, Él sigue guiándote. Y si Él lo permitió, entonces confía, porque Él no te quita algo sin tener preparado algo más alineado a tu propósito. Y aquí es donde muchos tropiezan. Quieren lo nuevo, pero no quieren dejar lo viejo. Piden avance, pero no quieren soltar el pasado. Pero Dios no trabaja en la confusión. Él no llena copas que ya están rebosando de lo que no fue. A veces, para que llegue lo que has estado orando, primero tiene que haber un espacio disponible. Puede que esa pérdida fue lo que abrió el espacio emocional para que Dios tratara contigo. Puede que fue esa despedida la que te empujó a depender más de Él. Puede que esa puerta cerrada es la que te está obligando a buscar nuevos caminos, no como castigo, sino como redirección divina. Y si puedes verlo así, tu dolor ya no será inútil. Tu pérdida se convertirá en un paso hacia tu llamado, porque a veces lo que tú perdiste no era la bendición. La bendición es lo que vendrá después de haber confiado, después de haber soltado, después de haber obedecido sin entender. Así que no te aferres a lo que Dios ya te pidió soltar. No vivas del recuerdo de lo que fue, porque tu destino no está en lo que perdiste, está en lo que Dios aún quiere entregarte. Y si Él te ama, y créeme, te ama profundamente, entonces puedes estar seguro de esto. Cada pérdida que Él permite es porque tiene algo mayor, algo más alto, algo más eterno que está por venir.